Bienvenidos, vamos a abordar en esta oportunidad el inventario discernimiento personal, conocido como DISC. Así que cuando escuchemos el test DISC, estamos hablando de este inventario de discernimiento personal, un test de personalidad. Mucho que decir acerca de este inventario, pero nos vamos a enfocar en aspectos claves que necesitamos tener en mente. ¿Para qué es útil este inventario de discernimiento personal? Es un test que nos permite entender cómo y por qué las personas se comportan y actúan de X o Y manera. ¿Por qué unas personas son tan sueltas, tan decididas para hacer cosas como lanzarse, como tirarse un clavado, dijéramos en palabras comunes, y por qué otras preferimos quedarnos abajo viendo cómo hacen estas cosas tan atrevidas? Permite descubrir cómo se ve la persona a sí misma y cómo desea que los demás le vean. Es una herramienta que también va a permitir descubrir y analizar el estilo propio de la conducta de la persona. Este test está basado en la teoría del comportamiento elaborada por el doctor William M. Marston. Los estudios de Marston permitieron identificar 4 patrones principales de comportamiento de conducta de cada una de las personas, y la teoría del doctor Marston afirma que el comportamiento, la conducta de cada uno de nosotros, los seres humanos, es una reacción. Esta reacción puede ser pasiva, como decía, podría ser que prefiramos quedarnos expectantes, o más bien quedarnos de espectadores, de aquellos que deciden tirarse un clavado, de aquellos que se suben a la ruleta rusa, de aquellos que no tienen miedo a hablar en público, que son tan sueltos, que son tan decididos, y somos pasivos versus aquellos activos. Pero lo que nos dice la teoría del doctor Marston es que esta reacción va a ser conforme un entorno, al ambiente favorable o desfavorable. Claro, esta identificación o esta clasificación de ambiente favorable o favorable también es desde la perspectiva del individuo, de la persona. ¿Qué características tiene el test DISC o el inventario de discernimiento personal? Integra, como decíamos, 4 factores conocidos como dominios. La D como, como dominios, aunque cuando estamos hablando de la letra D de este factor, está hablando específicamente de el dominio. Y el dominio, como recuerden que el doctor Marston nos ha afirmado en su teoría que son factores, tiene un factor en el cual su impulso son reacciones, que su impulso se enfoca en tener, o su característica es tener el control y lograr resultados. ¿Cuál es la intención básica de este factor? Es sobreponerse. La intención básica de las personas de este lado, de este factor, es sobreponerse. Del lado del factor de influencia, que es la I, su impulso es influir, expresarse y ser oídos. Cuando hablamos de impulsos, esa reacción principal es esa como característica principal que se da en este patrón, en este factor de comportamiento. Su intención básica es persuadir. Del lado de la S del factor es la seguridad. Su impulso es ser estable y ser consecuente. Su intención básica va a ser apoyar. Mientras que del lado del factor C, que es la complacencia, el impulso es tener la razón, estar seguro y ser cauteloso. Mientras que la intención básica es evitar problemas. Conforme se va avanzando en el aprendizaje, en los detalles de este test, vamos a ir comprendiendo de una mejor manera qué significa cada uno de estos cuadrantes, cada uno de estos
factores en el comportamiento del individuo. Recordemos que debemos de ser intencionales en respetar los derechos del autor lo más que se pueda. Así que hay algunos aspectos que vamos a mencionar que en definitiva no están en la presentación, en este video que estamos grabando en este momento. ¿Por qué? Porque no podemos revelar toda la información por principios éticos, y lo otro es de que este test, esta grabación la estamos haciendo con efectos de docencia, ¿no? No es con efectos de que personas malintencionadas o sin escrúpulos puedan conocer este test y luego manipular el mismo para salir exitosos en un proceso de reclutamiento y selección y lograr el puesto para el cual está aplicando. Así que por eso tenemos acá con intencionalidad la especificación de que es material para uso docente. Así que lo vamos a abordar en cómo vamos a adentrarnos en cómo aplicar este test y algunos detalles en cuanto a la calificación e interpretación del mismo. Para un mayor aprendizaje y profundizar en esta temática del test DISC, debemos de tener el manual a la mano y leer el mismo a detalle. ¿Qué instrucciones le vamos a dar a la persona que está siendo el candidato o el individuo o el aplicante o el evaluado? Bueno, le vamos a indicar que lea con cuidado las instrucciones que se le están indicando para cada una de las 3 columnas que se le están presentando en el test. Hay un grupo de 3 columnas, así que debe de leer con cuidado en cada una de estas 3 columnas. En cada columna se le están presentando 2 opciones. Una opción de más, una opción de menos. Así que escoja 2 palabras de cada grupo. Cada grupo está integrado por 4 palabras. Escoja 2 palabras de cada grupo. Una en la columna más, que debe de ser la palabra que más se asemeje a usted, que más le describa en su ambiente de trabajo. Y otra en la que menos, la columna menos, una palabra que a usted le represente, se asemeje menos a usted en el ambiente de trabajo. Y aquí las personas tienen el ejemplo, así que es importante que repasemos el ejemplo, que detallemos estas instrucciones con el evaluado. Así que en la columna más, la palabra que más me represente, con la que más me identifico, que más me describe, estando en un entorno laboral, y en la columna menos, la palabra que menos me representa. Y pedirle que por favor se asegure de completar los 24 grupos. Son 8 grupos por columna 1, columna 2, columna 3, lo que nos lleva a un total de 24. Muy importante, si nosotros somos los que estamos evaluando, entonces verificar que haya dado respuesta a cada grupo de palabras, que tenemos que tener respuesta en los 24 grupos. ¿Cómo vamos a calificar? Vamos a utilizar la guía de inventario de discernimiento de personal, que acá no la vamos a mostrar por respetos de derecho de autor y por respeto a los valores y principios éticos que deben de regir a todo ser humano, no solo en el ejercicio de la profesión, sino en el día a día de sus actividades. Entonces, ya teniendo la guía de inventario de discernimiento, para los que son estudiantes de este curso, ustedes tienen disponible el manual, así que pueden ir y buscar en este momento, cuando estén viendo el video, esa guía de inventario de aprendizaje que está en su material. Utilizamos esa guía y en la hoja de respuestas vamos a contabilizar las respuestas que están identificadas como letra T. Las vamos a contabilizar, las de la columna más, y vamos a colocar acá las respuestas. Lo mismo vamos a hacer con la columna menos.
cuáles son las letras D, según la guía de inventario de discernimiento personal, y las vamos a colocar en la columna menos. Y así nos vamos a ir con cada una de las letras que representan cada uno de los 4 factores de la personalidad de este test, del comportamiento. Y el total, ojo, ojo, el total debe ser 24, tanto en la columna más como en la columna menos. Lo mismo hacemos, recuerden, con la columna más, con la columna menos. Ponemos el total de cada una de las letras que nos están indicadas en la guía de inventario de discernimiento personal y nos deben dar un total de 24 respuestas. Ahora pasemos a la siguiente columna, que es la columna compuesto y que va a ser clave, Esto que estamos mostrando acá está en la hoja de resumen de resultados, que es parte del material de la hoja de respuestas que vamos a tener. El material original pues es un cuadernillo donde están las columnas con las palabras que el candidato, el evaluado debe de seleccionar, y luego en las siguientes hojas de ese cuadernillo están este resumen de respuestas para que podamos llenar estas casillas. ¿Qué hacemos en la columna compuesto? Okay. Con base a los resultados de las respuestas de la columna más y la columna menos, se resta la cifra registrada en cada columna. 7 menos 9 nos da un total de menos 2. Mucho ojo. Si la cifra de la columna menos es mayor a la columna más, entonces debemos de colocar en compuesto el signo menos. Si la cifra de la columna menos es mayor a la columna más, debemos de colocar, de anteceder, el signo menos, ¿sí? Y eso colocamos en el resultado. Entonces, el signo menos en el resultado de la diferencia, que corresponde entonces a la casilla de compuesto, a la columna de compuesto, y así nos vamos. El resultado, mucho ojo, el resultado en el total nos debe de dar 0. El resultado en el total nos debe de dar 0. ¿Por qué? Porque 24 menos 24 nos da 0. Luego debemos de colocar nuestros resultados en la gráfica. ¿Para qué? Para formar la gráfica, conectar los puntos y luego formar la gráfica. Esto es muy importante porque esto nos permite ir a la interpretación de resultados que nos da el manual de DISC y entonces poder describir esos factores de la personalidad del individuo, del comportamiento, cómo va a ser su comportamiento en el ámbito laboral. ¿Qué vamos a hacer entonces en este aspecto? ¿Qué es lo que debemos de hacer primero? Con base a lo que anotamos en la tablita de resultados, donde tenemos los resultados de la columna más, la columna menos y el resultado compuesto, vamos a, en la columna más, a marcar un círculo o un punto, así como está acá, el resultado de la cifra de cada dominio. La letra D, la I, la S, la C. Dominio DISC. Entonces, según el resultado que nos dio, en esa cifra le ponemos un puntito o lo encerramos en un círculo. Eso hacemos inicialmente. Luego lo hacemos con los resultados de menos y luego lo hacemos con los resultados de compuesto. Solo que ojo acá. Acá en compuesto, recuerden que utilizamos menos, el signo menos, según los resultados y los otros que nos quedaron en positivo. Entonces, cuando estamos acá en las gráficas, aquí debemos de tomar en cuenta si tenemos el signo positivo o si tenemos el signo negativo en la cifra. ¿Por qué? Porque la gráfica tiene una media. Esta es la media, lo que está aquí en el test original pues está sombreado. Tiene una línea media
Así que los resultados que son en positivo se colocan en la parte superior y los resultados que son en negativo se colocan en la parte inferior. Y ahí en nuestra hoja de resultados, nuestra hoja de calificación, nos aparecen los signos menos y los signos más. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Conectar puntos. Estos patrones, esta conexión de puntos es muy importante, porque esto lo vamos a usar después para identificar ese patrón de comportamiento de la persona que estamos evaluando. Algo muy importante que debemos de tener en mente es de que cada columna nos da datos importantes y por eso hemos hecho las gráficas de los resultados de las 3 columnas. Las respuestas de la columna más nos dan la imagen proyectada y regresamos un momento a las primeras indicaciones que dimos del test. Recordemos que dijimos que el inventario de discernimiento personal nos permite identificar, entender inicialmente por qué las personas se comportan como se comportan, pero dice que nos permite descubrir cómo se ve la persona a sí misma y cómo desea que los demás le vean. Entonces ahora veamos qué resultados son los que nos da cada columna o cada sección de respuesta. Las respuestas más de la columna más nos permiten ver la imagen proyectada de la persona. Esto es lo que la persona cree que los demás esperan que se comporte. La manera como el individuo, como yo creo que los demás esperan que yo me comporte. ¿Cuántos de nosotros no decimos, ok, no, todo el mundo espera que yo haga esto? Todo el mundo espera que yo haga una presentación bonita. Todo el mundo espera que yo sea la que cuando venga el presentador yo sea quien lo reciba. Hoy no tengo ganas, hoy no me siento muy bien, pero todos esperan eso, ¿verdad? Y me lo dicen, bueno, pilas porque sos buena para esto, o pilas y hace tal cosa. Lo que el individuo, lo que la persona cree que los demás esperan que hagan, o la manera que la persona desea que los demás le perciban. Yo quiero que todos me perciban como atenta, como servicial, así que cuando alguien venga, yo le voy a ofrecer mi lugar, o yo me voy a acercar y le voy a proveer una silla, le voy a proveer un vaso con agua, ¿sí? Lo que yo deseo que los demás perciban de mí. Algo muy importante es de que esto se va formando, esta imagen proyectada, o este hecho de que como yo deseo que los demás me perciban, se va formando desde la experiencia de la niñez hasta la vida adulta. Y entonces, este comportamiento, mucha atención, este comportamiento se manifiesta en ambientes en los que yo quiero tener éxito, en ambientes que me son útiles, que son plataforma para triunfar. Así que el ámbito laboral es un aspecto, es un ambiente en el que yo quiero triunfar. ¿Cuáles son esos ambientes, esos momentos claves en los que yo me voy a comportar con mi imagen proyectada, porque es lo que deseo que los demás perciban de mí, o lo que yo creo que los demás esperan de mí? Por eso hay personas que decimos, ok, cuando está el jefe, se comporta de una manera, ¿verdad? Porque quiere que así lo perciban los jefes, la junta directiva, cuando visita la organización, esas personas se comportan de manera diferente. Las respuestas de menos, de la columna menos, nos dan la imagen privada. Eso es realmente cómo es el individuo. Y esto es producto de la herencia, del ambiente, de cómo yo fui educado, mis patrones de crianza, de esas experiencias específicas de mi formación. ¿Cómo es la persona en su interior? ¿Cómo es su ser? ¿Cuál es su esencia? Eso es lo que nos da los resultados de menos. ¿Dónde se manifiesta esto? En la casa, con la intimidad de nuestros grupos de amigos. ¿Por qué? Porque ahí no necesito enmascararme. Aquí en la imagen proyectada, muchos de ustedes
ya han llevado el curso de teorías de la personalidad. Algunos inclusive lo recibieron conmigo. Y cuando hablamos de personalidad, hablamos de máscara, ¿verdad? De que la personalidad es la máscara que la persona usa para interactuar con la otredad, con otros. Entonces, esto es lo que sucede aquí en la imagen proyectada, en cierta manera, y también en la imagen pública. Mientras que la imagen privada es la persona tal cual es su esencia, es su ser, ¿verdad? En la imagen proyectada puede ser de que yo aparento ser hábil para hablar en público, no se nota que soy una persona chiviada, que soy una persona tímida, pero en la imagen privada sí. Yo preferiría no ser el alma de la fiesta, preferiría no ser quien habla en público, quien dirige los juegos, quien está dirigiendo el programa. Prefiero quedarme ahí sentada, ¿sí? Con mis amistades, prefiero, ok, hoy simplemente no queremos hablar y ahí estamos, tranquilos, solo veamos una película o vamos en el vehículo y ¿sabes qué? No tengo ganas de hablar, ok, no hay problema. Pero cuando estoy en el ambiente laboral, cuando estoy con mis equipos de trabajo, cuando estoy con el equipo de gerencia, ahí yo estoy hablando y me estoy dando a lucir y estoy presentando lo que tenga que presentar relacionado. La respuesta de compuesto es la imagen pública. Esto refleja claramente la manera en que las otras personas me perciben al individuo. Y esto es un comportamiento arraigado que va a ser difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque ya es el producto, es la suma de esas experiencias de la niñez que van hasta la vida adulta, ya es el producto de mi esencia también, de la herencia y el ambiente. Así que por eso a veces decimos, ok, si contratamos a una persona de ya de 30 años para arriba, esta persona ya no va a cambiar. Entonces, yo debo de tener la certeza que, así como es esa persona, así como me da los resultados del test DISC, ok, sí, esta es la persona que yo quiero contratar. Pero puede decir, no, necesitamos una persona que aún sea moldeable, a la que podamos hacer a nuestra manera, por decirlo así. Okay, contratemos a alguien joven, 18, 20, 24 años. Todos estos aspectos nos vamos a ir sumando el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de la carrera de psicología, de esta profesión, se va a ir sumando en estos aspectos. Así que entonces, las respuestas de más, para poder identificar cuál es esa imagen proyectada, será el que tiene la cifra más alta. Lo mismo va a suceder en la imagen privada, en las respuestas de menos. La cifra más alta va a ser el dominio predominante o el factor predominante. Lo mismo en compuesto, pero ojo, vamos a utilizar los resultados de la columna compuesta para el compuesto para la interpretación de las características del comportamiento dominante. Estas también son útiles, estas también se interpretan, pero para determinar las características del comportamiento dominante, para hacer esa interpretación, vamos a utilizar las cifras, las respuestas de compuesto, que son la imagen pública. Las características del comportamiento del dominio, el test nos lo presenta de esta manera, claro, de una manera muy legible, ya de nuevo, como dijimos hace un momento, no podemos presentar todo de manera completa. ¿Por qué? Porque se deben de respetar los derechos de autor y practicar los principios éticos. Así que el test nos da detalles como esto, nos da las características de cada comportamiento según lo que encontramos en esas gráficas, en esas cifras, con base a las respuestas del individuo. ¿No? Otros términos que se usan en este factor de dominio es poder decir que este factor es un impulsor, es una persona de director, por decirlo así. El énfasis en este factor, en este tipo de comportamiento es controlar el ambiente mediante la superación de la oposición para alcanzar la meta deseada. ¿Cuál es la clave para motivar a estas personas?
desafíos, darles retos. La intención básica es sobreponerse. Ok, me fue mal, pero, o sea, yo aquí sigo, aquí voy con empuje y no me fue tan bien en este desafío que ya me levanto y continúo, que hay que mejorar, que hay que corregir. Las personas del cuadrante D tienen iniciativa propia y siguen adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Se desempeñan mejor cuando tienen competencia y por lo general son directas, positivas y francas, a veces bruscas. Les gusta estar a cargo de las cosas y en el centro de lo que ocurre. Así que aquí inclusive, así como un paréntesis, puede venir a mi mente, los que estamos tomando el curso, puede venir a nuestra mente, esto hace match con tal temperamento, con el temperamento colérico, porque tiene estas características positivas, pero también tiene estas debilidades. Y se van a ir dando cuenta si pasamos varios tests al individuo, si le estamos pasando el test a las mismas personas y para efecto de la actividad de práctica de aprendizaje, sería súper revelador que a la persona que pasamos el test de temperamento sea la misma que podamos evaluar para efectos del aprendizaje del test DIS. E ir viendo cómo el temperamento también conecta, tiene relación con estos factores de discernimiento personal. Entonces, si tuviéramos una persona que nos diera como resultado que su factor, su cuadrante dominante es dominio, entonces vamos a decir que el candidato X manifiesta un énfasis para controlar el ambiente mediante la superación de la oposición para poder alcanzar la meta deseada. Es una persona que se mueve por los desafíos, así que si usted le establece metas, si le da retos, si le da desafíos, esta persona se va a sentir cómoda y va a poder desempeñarse en esa área, en esos retos. Va a fallar, es probable, pero va a tener una facilidad para sobreponerse. Esta persona va a tener una iniciativa propia, va a seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles. Vean cómo se conecta esto de ponerse difícil con esa intención básica de sobreponerse. La persona X se va a desempeñar mejor cuando tiene competencia. Esta persona va a ser directa, positiva y franca, aunque a veces brusca. A esta persona le gusta estar a cargo de las cosas, así que es importante que lo ponga en una posición de liderazgo, ¿sí? Ir jugando con esa narrativa de la interpretación cualitativa de los resultados que vamos a proveer con respecto al candidato que hemos evaluado. Ok, aquí ya hemos avanzado en una buena parte de la calificación del inventario de discernimiento personal, pero aún hay más por hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a identificar las fortalezas probables y las debilidades posibles. Y para eso el test pues da este material. Vamos a utilizar las respuestas de compuesto, de la columna compuesto, y vamos a seleccionar las fortalezas que se proveen en el manual del test. Y ahí según el dominio que nos dio la columna de compuesto, las respuestas de compuesto, vamos entonces a poder detectar las fortalezas probables que tiene el individuo, que tiene el candidato, y también las debilidades posibles. Mucho ojo que según el puesto que estamos evaluando, según el perfil del puesto que nosotros necesitamos llenar, entonces los resultados que nos den del candidato nos va a dar luz en cuanto a si estas fortalezas probables que identificamos en cuanto al dominio que tiene la persona, al factor dominante, no son útiles con base a ese perfil de puesto. Y también tenemos las debilidades posibles. Algo que debemos de considerar para efectos del día a día del mundo organizacional, del mundo laboral, es que las debilidades no son del todo malas.
no son del todo negativas. ¿Cuál es la recomendación y qué es lo que debemos de hacer? Sí, estar conscientes de estas debilidades, pero lo que debemos de hacer en nuestra intencionalidad de capacitar al staff, al recurso humano que tenemos dentro de nuestra organización y ayudar a crecer a las personas, lo que debemos de hacer es fortalecer esas fortalezas, empujar más las mismas, ayudar a crecer a las personas en estas fortalezas. Entonces eso lo que va a hacer es reducir la probabilidad de que se manifiesten esas debilidades. ¿Por qué? Porque vamos a elevar las fortalezas. Luego también con esas fortalezas nos va a permitir identificarlas acá y poder ver esa combinación de los factores de estos, del cuadrante que se combina en la persona. Si tiene dominio y seguridad, o si tiene dominio e influencia, si tiene influencia y complacencia, y ya en el acercamiento profundo a todos los detalles del test, vamos a poder encontrar esa riqueza de poder graficar las fortalezas probables y las debilidades posibles en el candidato. Y ahí el test nos refleja esas combinaciones. Luego de eso, aún hay más, aún hay más. ¿Cómo vamos a graficar el comportamiento dominante del individuo? Necesitamos identificar el patrón de perfil representativo. Y estos patrones nos dan esa descripción de los diferentes comportamientos dominantes en la persona. Y algo que vamos a poder identificar es que al tener el acercamiento en el material, es que hay patrones que ya están predeterminados según estos estudios que se han hecho, que ya están predeterminados para los diferentes puestos que existen. Y algo que vamos a encontrar entonces en el manual es que, por ejemplo, aquí yo únicamente estoy presentando una descripción de un patrón de director, de un patrón de emprendedor, pero hay patrones de perfeccionistas, de comportamientos cooperativos, de comportamientos de estratega, de comportamientos perseverantes, de asesor, de investigador, de un acomodadizo, de un especialista, y nos da la descripción de cada uno de esos patrones. ¿Cuáles son las características destacadas de ese patrón, de ese comportamiento? ¿Cuáles son los deseos básicos y la motivación interna que tiene la persona? Y esto es importante que también lo consideremos cuando estamos haciendo los planes de carrera, los planes de crecimiento individual o profesional de nuestros colaboradores. ¿Cuáles son los campos para mejorar de las personas con este patrón, con este comportamiento dominante? Y cómo podemos estimular a estas personas, a estos individuos, y cómo podemos también administrarle, gerentarle, guiar. Así que por eso es importante que hayamos realizado nuestras gráficas según las respuestas que ha dado el individuo, que ha dado el candidato, para que luego nosotros con eso que hemos avanzado, con estos diferentes pasos que hemos llevado a cabo, estoy pasando despacio para que ahí tengamos un pequeño recordatorio de lo que tenemos que ir haciendo. Recuérdense que estamos trabajando con las respuestas de compuesto. Ya con eso, entonces, tener estas fortalezas, estas debilidades, podamos entonces identificar ese patrón de perfil representativo. Vamos entonces a tener esas características destacadas, los deseos básicos, la motivación interna y los campos para mejorar, así como estimular a la persona y
administrarla y cómo la persona también funciona. Esto es todo lo que debemos de tener en mente para poder interpretar, para poder dar un informe, para poder dar los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿sí? Por respeto del derecho de autor, podemos referir que hemos utilizado el manual de inventario de discernimiento personal, así como el test. Quiero cerrar entonces recordando que el inventario de discernimiento personal es un test de personalidad muy utilizado en el ámbito laboral que permite descubrir cómo se ve la persona a sí misma, cómo desea que la vean los demás. Muy importante que tengamos esto en mente cuando queremos contratar a una persona para X o Y puesto, para puestos directivos, mandos medios y mandos altos. Es claro que generalmente utilizamos esta prueba. Una herramienta que va a ayudar a descubrir y analizar el estilo propio de la conducta de la persona. Así que hasta el próximo encuentro de aprendizaje.